Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Los nuevos detalles de la reforma fiscal. El gobierno reveló cómo quedará el impuesto de la renta, qué productos serán gravados con IVA y cuáles beneficios se acabarán con la nueva reforma al sistema tributario, que será presentada esta semana. Seguramente analizaremos todo esto con José Ignacio López desde Corfi Colombiana. Listo, el cuarto operador más importante de telefonía celular en Colombia, la compañía WOM, llega a nuestro país con la intención de atrapar a cientos de miles de usuarios este mismo año a través de ofertas comerciales y un servicio personalizado. Hablaremos con Germán Giraldo, vicepresidente de marketing de esta empresa en nuestro país. Llamado a la disciplina social, los gremios de la economía dijeron que no aguantarían otro cierre del aparato productivo, algo que ya muchos temen ante el avance de la tercera ola de contagios del COVID-19. En minutos los detalles de este clamor de los empresarios. Y comenzamos esta emisión de Signo Pesos con esta que es la cifra económica del día. 25 billones de pesos y corresponde al recaudo en números redondos de impuestos que espera el gobierno nacional con la reforma fiscal y tributaria que será radicada esta semana ante el Congreso. El viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, reveló que estos mayores ingresos serán destinados así. De esos 25 billones, aproximadamente 11 billones de pesos para mantener de aquí en adelante las ayudas sociales derivadas de la pandemia, tales como el ingreso solidario, el apoyo al empleo, etcétera. Y los restantes 14, 15 billones de pesos para pagar la deuda derivada de los gastos ocasionados para el gobierno en momentos de atención de la pandemia. Y es que fueron muchos los detalles revelados esta mañana por el viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, en Blue Radio sobre esta reforma fiscal. Para analizar un poco el alcance de esto, le doy la bienvenida al doctor José Ignacio López, director de Investigaciones Económicas de Corfi Colombiana. Doctor López, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. Buenas noches, Víctor. Un saludo a toda la audiencia. Doctor López, empecemos por uno de los temas más polémicos que tiene que ver con la renta a personas naturales. Más colombianos pagando el impuesto de la renta. Actualmente cumplen o contribuyen con ese impuesto, según decía en Mañanas Blue el viceministro Londoño, 1,5 millones de colombianos. Y la idea es aumentar esa cifra en 1 millón más de personas. Para ello tienen que bajar el tope a partir del cual se paga el impuesto de la renta y se hablan de ingresos anuales de 30 millones de pesos. Es decir, palabras más, palabras menos, que colombianos con ingresos actualmente superiores a 2,5 millones mensuales empezarían a contribuir con este impuesto. ¿No quedó muy bajita esa vara, ese techo? Víctor, la discusión de cuáles son las personas que contribuyen a este tipo de impuestos es una discusión muy recurrente en nuestro país y ya tiene buenos años. Y yo quisiera remitirme ni siquiera a la última comisión de expertos, la de 2021, sino a la comisión de expertos de ya 2015, que hacía un diagnóstico y es en Colombia relativo a otros países, incluso similares, países, digamos, de la región, como México. Realmente el número de personas que contribuye a ese impuesto de renta es bajo, es decir, es una fracción que como porcentaje del número de ocupados es relativamente baja y en general los expertos de esa comisión en 2015 y nuevamente la comisión del 2021 también lo reafirma así, dicen sería importante para buscar más recaudo, pues tener una base más amplia, así sea con unas tarifas muy bajas. El viceministro pues dio unos detalles. Yo la verdad pues prefiero todavía no comentar mucho en los detalles porque pues hasta que no se conozca el articulado final pues realmente el elemento de análisis es difícil de hacerlo, pero en principio lo que estaría buscando la reforma es eso, aumentar la base de contribuyentes. Lo importante creo yo y creo que es un mensaje que vale la pena mencionar es que ese aumento de la base debería ser con tasas muy bajas, es decir, que cada hogar no sienta mucho el aumento de impuestos, pero en la medida que son muchos hogares, pues digamos, el recaudo sí crece de forma importante en la medida que se reparte la carga de una manera más importante. Con los datos que dio el viceministro hoy se podría inferir que un hogar que esté ganando unos 2 millones, 2,5 millones, más o menos, podría estar pagando unos 30,000 pesos de impuestos al mes.
Es decir, no puedo usar no sabemos exactamente si esas son las cifras, si esos son los detalles, habrá que esperar articulado y ya la propuesta en sí, pero pues ese es el tipo de análisis que hay que hacer y es si realmente contribuyendo poco, muchos hogares podemos recaudar unos impuestos más altos, al mismo tiempo que seguramente pues en la medida que se baja la vara, incluso las personas de impuestos más altos empiezan a tributar sobre bases más bajas. Entonces, simplemente para dar un ejemplo, si alguien se gana 10 millones, hoy en día, por ejemplo, pues los primeros 30 y pico de millones no pagan nada de impuestos, porque ese es digamos, ese tramo de ingreso que no está tributando. Si ese tramo de ingreso se reduce y así sucesivamente con otros tramos, incluso una persona de 10 millones pues estaría pagando mucho más impuesto a la renta. Es decir, que quienes actualmente, bueno, habrá 1 millón más de colombianos si se aprueba esta reforma pagando el impuesto de renta, así sean tarifas pequeñas. Después vendrá el debate de qué es pequeño, qué será grande. Pero los que ya, 1,5 millones que ya están pagando este impuesto, ¿a ellos se les va a subir el aporte que tienen que hacer en sus declaraciones y en el pago del impuesto de la renta? Es muy probable. Repito, me cuesta, sin conocer la propuesta, pues realmente analizarla. Pero dado lo que se ha comentado en los medios, incluso ya las personas que están declarando y pagando renta, es decir, los declarantes y contribuyentes, tendrían un impuesto mecánicamente más alto en la medida que se va ampliando la base, pues parte de sus rentas también van a empezar a estar grabadas a tarifas que ya no van a ser cero. Y también decía el viceministro, para ya pasar a otro punto, pero para cerrar el tema de personas naturales, que ya no serán deducibles de la base gravable los aportes que hacen voluntariamente ciertos colombianos a cuentas AFC para la compra de vivienda y aportes voluntarios al sistema pensional. Al rebajarse ese porcentaje que hoy se puede deducir, en la práctica eso aumenta inmediatamente el valor del impuesto que debe pagar cada contribuyente, ¿verdad? Sí, hoy en día tenemos unas rentas que, digamos, como las rentas laborales, que automáticamente tienen unas deducciones y unas exenciones, y de ahí optativamente los hogares pueden ir deduciendo algunos gastos, como tú bien mencionabas, por ejemplo, un aporte a una cuenta FC, un aporte a una cuenta de ahorros voluntarios. De acuerdo con lo que dijo el viceministro o lo que está diciendo el gobierno, pues efectivamente se eliminarían esos descuentos. Eso también es consistente con lo que la comisión de expertos recomendó. Se favorecería un descuento, digamos, uniforme, es decir, un tope máximo de descuento automático donde no hay, digamos, ningún tipo de criterio. Y pues eso de alguna manera pues haría que tengamos que pagar más impuestos los colombianos por renta, claro, en la medida que tendríamos menos elementos para deducir. Sí. Sí. Doctor López, el otro gran tema muy controvertido es el que tiene pensado el gobierno con el IVA, los cambios relacionados con el impuesto del IVA. Decía el viceministro en esta entrevista que alimentos o productos como la sal, productos como el azúcar, como el café, el chocolate, pero el que preparamos en la casa, no son de la canasta básica familiar y por eso deberían no tener un impuesto del 5%, un IVA del 5% como lo tienen en este momento, sino que la idea y lo que van a proponer es que esa tarifa suba al 19%. ¿Esto no sería un gran golpe para las familias colombianas? Porque muchos sí consideran estos insumos como básicos para la alimentación de los colombianos. Sí, la discusión del IVA yo creo que hay que plantearla de forma más general, porque si nos ponemos a discutir entre chocolate y café, sal y huevos, yo creo que nos perdemos. Yo creo que hay dos consideraciones generales. La primera es que el IVA tiene dos propiedades, una buena y una mala. Es decir, la buena es que es un impuesto que se recauda fácil, ¿sí? La mala es que tiende a ser regresivo. ¿Qué significa eso? Que como proporción de los ingresos de una persona que tenga, digamos, menos recursos, pues esos productos tienden a pesar más. Entonces, ¿cuál ha sido el consenso de los expertos que han analizado este tema? Y repito, ya hemos tenido dos comisiones recientes. Lo primero es que las exenciones que tenemos, si bien son muy costosas para los hogares de más pobres, en últimas terminan generando lo que llamamos los economistas
un gasto tributario, es decir, un recaudo que se pierde del consumo alto de los ingresos de mayores, digamos, de las personas de mayores recursos. Entonces, lo que favorece los expertos es tener una tarifa, digamos, baja y plana en muchos bienes, ¿sí? Incluso alimentos, y tratar de compensar a esos hogares más pobres. ¿Cuál es la discusión? Que en Colombia estamos, digamos, y somos uno de los países abanderados en estos programas de devolverle a los hogares más pobres el IVA que consumen, pero hay la preocupación de que incluso así no logramos compensar ese efecto tan fuerte que tiene sobre su consumo el IVA. Entonces la discusión empieza a ser, bueno, ¿cuál debería ser la canasta? Y ahí, como repito, creo que ya tenemos una orientación y es que el DANE produce una canasta que se utiliza para medir la línea de pobreza. Es decir, cuando en el país decimos hay tanto porcentaje de pobres, esa pobreza monetaria se calcula con el valor de una canasta, donde están unos bienes y están unos ponderadores, es decir, cuánto pesa cada bien. Entonces yo creo que lo que podríamos hacer es arrancar la discusión a decir, bueno, si queremos proteger a los más pobres, pues miremos esa canasta de referencia y efectivamente pues miremos si ahí hay el espacio para tener los bienes exentos, Claro. y que esos bienes exentos pues estén, digamos, no son los que están representados en esa canasta. Pues esa es otra de las discusiones importantes. También fue muy claro el viceministro al decir que definitivamente la gasolina tendrá más IVA, pero al productor, no al consumidor. Y que subiría del 5 al 19% y que pues no esperan un gran impacto sobre los consumidores porque esos IVA se pueden cruzar con lo que ellos gastan en su costo operativo pagando por IVA. ¿Eso es tan así o ustedes creen que sí se puede trasladar al consumidor final? Y bueno, teniendo en cuenta pues que la gasolina es el motor de una economía. Sí, ahí lo que hay que analizar y precisamente pues sería mejor ya tener el texto y la propuesta concreta para poder leer entre líneas y los detalles, es porque al parecer esta idea sugeriría que se está reversando algo que ya se hizo en el Plan Nacional de Desarrollo, que era reducir el IVA precisamente en uno de los componentes de la gasolina, que finalmente no estaba afectando el precio final, el de los bolsillos, pero sí afectaba las cuentas que hace el gobierno para tanto compensar o no los cambios en las fluctuaciones del IVA, que son los fondos de estabilización del precio de los combustibles. Entonces creo que esto sería más bien un reversazo a esa medida. Hay que ver en el detalle exactamente cómo se estructura para que efectivamente no se afecte el precio final, pero hay que mirar si no se genera un hueco por otro lado que tiene que ver precisamente con ese fondo de estabilización que tiene el gobierno para que no fluctúen mucho los precios del combustible en el país. Una última pregunta, doctor López, hay muchos más temas, impuestos a las pensiones superiores a 7 millones de pesos, el impuesto al patrimonio ya no será permanente sino temporal, en fin, otra cantidad de medidas relacionadas también con las empresas, pero ¿no le parece a usted, y esa es mi pregunta final, que toda esta plata, la gran mayoría de estos 25 billones de pesos saldrán de los bolsillos de las personas naturales? ¿Eso no le preocupa? Entendemos que se necesita plata para atender la pandemia y para salir de esta crisis, pero ¿no le preocupa que termine esa reforma golpeando la reactivación económica de nuestro país, golpeando el consumo en Colombia? Yo creo que hay dos elementos aquí, uno de aclaración y otro de pedagogía. Yo creo que este no es el momento ideal para hacer una reforma, pero no hacerla también puede ser muy costoso. Entonces, yo creo que más que aumentar los impuestos ya, lo que necesitamos es una promesa de ajuste fiscal creíble. Y eso pasa por tener una senda quizás que sea de pocos aumentos el año entrante, pero que se vaya dando en los próximos años. Y en la medida que tengamos esa carta de compromiso ya, pues eso le va a dar un respiro a Colombia, sobre todo en los mercados internacionales. Es decir, uno debería favorecer una reforma que sea paulatina en el tema del recaudo, para que no precisamente sea muy disruptiva sobre la reactivación económica. Y dos, es que muchas veces en Colombia discutimos personas versus empresas, como si las empresas consumieran y tuvieran su vida propia. Recordemos que las empresas son solo un mecanismo mediante el cual recaudamos impuestos, pero finalmente los impuestos que pagan las empresas o lo pagan los dueños de las empresas o los pagan los trabajadores de las empresas que no tienen, digamos, no tienen unos salarios distintos, o lo pagan los consumidores porque las empresas pues tienen que subir los precios. Entonces, en últimas,
yo creo que la discusión sí tenemos que refinarla en darnos cuenta que las empresas son solamente una caja que opera para recaudar. En últimas, los que pagamos los impuestos somos las personas. Y la pregunta es cuáles son los mecanismos más eficientes para hacer ese tipo de operación. Y lo que, digamos, lo que está identificado en Colombia es que llevamos buena parte de nuestra historia recaudando impuestos a través de las empresas porque es incluso más fácil operativamente que tener información sobre personas y demás. Pero en la medida que hemos tenido un país que ha aumentado sus ingresos, aunque obviamente estamos en una situación muy difícil, Sí. pues en la medida que nos vamos graduando de país de ingreso medio, deberíamos ir evolucionando como los países de ingreso medio a buscar las fuentes últimas de los recursos, es decir, quiénes son los dueños de las empresas, quiénes son los que reciben las rentas, quiénes son los que consumen, y qué somos las personas. Y en últimas, Claro. ese cambio hacia allá es bienvenido. Obviamente, repito, el momento no es ideal, estamos en una crisis difícil, pero es importante tener una carta de navegación, sobre todo hacia los mercados internacionales, de cómo vamos a hacer nuestras finanzas públicas sostenibles en el tiempo. El gobierno espera que esta discusión arranque esta misma semana en el Congreso de la República. Doctor López, pues seguiremos hablando. Será el tema de este año, la reforma tributaria, la tercera del gobierno Duque. Feliz noche, gracias por estar aquí en Signo Pesos. Claro que sí, Víctor. Feliz noche. Hacemos nuestra primera pausa, pero cuando regresemos espere, ¿cuál fue el comportamiento de la venta de seguros el año pasado? Ya regresamos. Continuamos en Signo Pesos. La competencia en el mercado de la telefonía celular está como para alquilar balcón y la última novedad es la llegada de la compañía WOM a nuestro país, lo que la convierte en uno de los 4 operadores principales de este servicio en nuestro país. Por eso le doy la bienvenida al doctor Germán Giraldo, vicepresidente de marketing de WOM Colombia. Doctor Giraldo, buenas noches. Muchas gracias por estar aquí en Signo Pesos. Buenas noches, Víctor. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muy bien, doctor Giraldo. Muy feliz de estar acá. Muchas gracias. Veíamos los lanzamientos por televisión, hemos visto muchos comerciales, pero ¿por qué no nos cuenta qué es WOM y cuál es la experiencia en estos servicios de telecomunicaciones? Bueno, WOM llega como el 4º operador que revoluciona el mercado. Resulta que hay 20 millones de colombianos sin acceso a 4G. Colombia sustenta una de las gigas más caras de Latinoamérica y del mundo. En Latinoamérica está en el puesto 14 y en el mundo está en el puesto 126. Y pues necesita, la participación de mercado no ha cambiado mucho en los últimos 5 años. Y digamos que hay una zona de confort alrededor de la categoría. Y queremos venir a cambiar eso, queremos venir a mover el mercado y sobre todo queremos venir a beneficiar a 50 millones de colombianos con tarifas más justas, con un buen servicio y con una marca que les guste. ¿Qué son tarifas más justas? Es decir, con la sola llegada de ustedes, seguramente los demás operadores también como estrategia moverán sus precios a la baja, pero podemos estar hablando de ¿qué? ¿De alivios en internet de cuánto y en alivios en telefonía celular de cuánto? Mira, nosotros hicimos un estudio con el consumidor y identificamos que para el consumidor, tanto prepago como pospago, el 50% de la toma de decisión se basa en el precio. Y vamos a lanzar, o estamos lanzando en este momento, con precios que están en ese precio justo que requiere el consumidor, que nos está pidiendo y que además nos ayuda a que se entregue un precio por giga mucho más económico en comparación a lo que viene presentando el mercado, y eso le ayuda y le beneficia al consumidor para poder adquirir muchas más gigas por un precio adecuado, tanto en prepago como en pospago. ¿A partir de qué momento, a partir de qué fecha una persona puede hacer una llamada a través de WOM o utilizar servicios de internet? A partir de ahora mismo. Ya hoy estamos con nuestras tiendas abiertas, pueden venir a aportarse a WOM con su número telefónico y poder hacer llamadas, poder navegar en internet, tanto en prepago como en pospago. Nosotros recordamos la llegada de los primeros operadores ya hace bastante tiempo y arrancaban operando muy bien en las principales ciudades. ¿Ustedes van a tener cobertura nacional? Miren, nosotros hoy en día vamos a estar con 120 municipios con nuestra propia cobertura en 4G y 760 municipios con cobertura 3G y 4G.
Para final de año esperamos 350 municipios total cubiertos en 4G y el total de los municipios cubiertos en 3G y 4G. Y para 3 años, el total de los municipios con 4G con una inversión de 8.000 antenas. Eso es lo que estamos proyectando. Como entenderán, cuando uno lanza una compañía de telecomunicaciones, pues, como dice el dicho, pues uno no nace aprendido. Y estamos lanzando con un servicio muy bueno en ciudades principales, en estos 120 municipios con cobertura 4G, y para que y en el 760 municipios restantes vamos a tener cobertura 3G y 4G, pero es un servicio muy bueno y es un servicio sobre todo en 4G que le va a proporcionar al usuario una muy buena calidad de navegación. ¿Qué beneficios va a tener la persona que se pase a WOM? Bueno, vamos a tener diferentes tipos de beneficios. Vamos a tener unos meses gratis, como ya anunciamos, por ejemplo, la gente que se registró en WOM.co, 200.000 usuarios. Esos 200.000 usuarios obtuvieron 2 meses gratis, más 20% de descuento por 5 meses, además de las mejores tarifas del mercado, tanto en prepago como en pospago. Entiendo. ¿Cuál es la meta de participación de mercado, la tajada que quieren morder ustedes con su llegada a Colombia? Nuestra meta es obtener el 25% de participación de mercado en los próximos 5 años. 25%, estamos hablando de ¿cuántos usuarios, más o menos? 25% viene siendo casi 12 millones de usuarios. 12 millones de usuarios en Colombia, muy importante y muy ambiciosa esa meta de participación. Ahora, seguramente ustedes arrancando van a tener que utilizar redes de terceros, de las actuales compañías de telecomunicaciones, pero ¿piensan cuál es el plan de inversiones en Colombia de generación de puestos de trabajo para tener sus propias redes? Miren, esta compañía va a invertir $1.000 millones en los próximos 5 años. Ya se invirtieron $200 millones. Al momento se han reclutado 1.800 personas y la meta es a final de año tener 2.500 personas, además de los 5.000 empleos indirectos que se generan a través de todo lo que estamos haciendo. Y como le decía hace un momento, tener en 3 años 8.000 antenas instaladas. 8.000 antenas, para tener un contexto, es casi lo que tiene uno de los operadores más grandes del país. Pues llegan con todas, seguramente. Además de planes de voz, planes pospago, planes prepago, planes de internet, ustedes en sus tiendas, ¿qué más van a ofrecer? ¿Los colombianos van a tener la oportunidad de comprar equipos, por ejemplo? Sí, muy buena pregunta. Vamos a tener también equipos de diferentes marcas a muy buenos precios y sobre todo con muy buenas ofertas que van a conocer en los próximos días para que puedan acceder a los mejores equipos también y puedan disfrutar de nuestra red. Una persona que tiene un número telefónico ya en otra marca, ¿se puede pasar sin problema con ese mismo número telefónico? Sin ningún problema puede hacer la portabilidad numérica y dura un día. Dura un día. Bueno, ¿qué otras expectativas tienen en Colombia? ¿Qué ha ocurrido en los mercados de otros países cuando llegan ustedes y creen ustedes que va a ocurrir también en nuestro país, que se va a replicar ese fenómeno? Miren, en Chile cuando WOM lanzó en el 2015, el costo por giga era uno de los más altos de Latinoamérica. Hoy Chile tiene el costo por giga más barato de Latinoamérica. Y en 5 años se incrementó 10 veces el consumo de gigas. En Colombia versus Chile en el 2015 había un consumo por giga mensual de 1. 1 giga mensual se consumían los chilenos y los colombianos. Chile hoy está consumiendo 10 gigas mensuales. Y el colombiano promedio está consumiendo 2 gigas. Entonces, ¿qué fue lo bueno de WOM en Chile? Redujo los precios casi en un 40% de la categoría. Eso hizo que se aumentara 10 veces el consumo de gigas y eso trae mucha más conectividad. Además, el mercado allá era 70% prepago, 30% pospago. Ahora es 60% pospago, 40% prepago. Miren, hoy en Colombia hay una brecha gigantesca. El 80% del mercado es prepago todavía. Eso no puede seguir pasando, necesitamos transformar eso. Claro, y eso se transforma, se logra con mejores precios. Una última pregunta, sí. Inician ustedes con servicios de telefonía móvil, internet móvil, pero ¿podrían expandirse a otro tipo de servicios más adelante? Es decir, no sé, prestar u ofrecer algún tipo de servicio para el hogar. Sí, en algún momento lo estamos pensando y seguramente en los próximos años lo haremos con toda la fuerza necesaria.
Pues muchos éxitos con estos lanzamientos. Estaremos hablando nuevamente ya con los primeros balances después de esta llegada de un nuevo operador a nuestro país. WOM, muchas gracias, doctor Giraldo. Que tenga una feliz noche. Muchas gracias a ustedes por la invitación y los esperamos en WOM. Chao. Muchas gracias. Pues se sacude entonces. Este es un verdadero sacudón en el negocio de las telecomunicaciones en nuestro país. Cambiando de tema, las nuevas restricciones anunciadas por el Gobierno Nacional para detener la proliferación del COVID-19 tienen en alerta a todos los sectores económicos del país. Los gremios hacen un llamado de solidaridad a los colombianos para evitar que la indisciplina social genere nuevos cierres de negocios. Veamos. Las nuevas medidas anunciadas son calificadas por los gremios económicos como poco efectivas. Para el comercio, por ejemplo, algunas de ellas generaría doble restricción y afectaría a consumidores y trabajadores porque estarían obligados a trabajar en horarios que resultan complicados. Muchas veces estas medidas son excesivas, como por ejemplo los toques de queda a las 6 de la tarde que estarían restringiendo la actividad productiva prácticamente hasta las 4 de la tarde de cada día. Creemos que igualmente hay medidas exageradas, como exigir en el transporte público el pico y cédula. Para los bares y restaurantes, estas medidas significan más empleos y cierres de empresas del sector. Son consecuencia de una indisciplina social que no se debe desconocer. Sin embargo, para el sector gastronómico, para el servicio a la mesa y el autoservicio, es un golpe profundo. Consideramos que es un escenario, la noche, que tiene un menor tránsito de personas, a diferencia de otros horarios en donde se presentan grandes aglomeraciones, además porque es el sector económico más golpeado por la crisis. Las industrias, tanto pequeñas, medianas y grandes, hacen un llamado de solidaridad a los colombianos. Su indisciplina social causará más pobreza. Es momento realmente de tomarnos esta situación con seriedad. Es momento realmente de saber que el virus no se ha ido, que lejano estamos de superarlo y que necesitamos tener el mejor comportamiento posible si no queremos repetir algunos de los daños colaterales que se nos presentaron durante los primeros meses de la pandemia. Desafortunadamente hay muy mala cultura en unas zonas más que en otras. Y por otro lado, el aforo. El aforo, a pesar que tengamos bajo contagio, no debe flexibilizarse, antes por el contrario. Y muchas medidas que se han retirado creo que son necesarias para evitar. Estamos de acuerdo con estas medidas preventivas que van a evitar un aumento en el contagio y de esta manera un paso hacia atrás con la reactivación económica que hemos tenido en estos primeros meses del año. Todo el aparato productivo del país clama por no volver a cierres definitivos, pues la supervivencia empresarial depende de la reactivación económica continua. Cierres que ya se anuncian en la capital de la República en la modalidad 4 días abiertos, 3 días cerrados. 4x3. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos cómo ha evolucionado la valoración de las empresas del sector tecnológico, pero en América Latina. Ya llega la movida empresarial con Juan Fernández. Ahora Juan Fernández con su movida empresarial. Buenas noches, Juan, bienvenido. Feliz semana. Adelante con su tema para hoy. Víctor, buenas noches. Hoy le voy a hablar de compañías tecnológicas en América Latina y cómo su valor ha crecido sin precedentes, se ha multiplicado 32 veces en los últimos 10 años y podría alcanzar los 2 billones de dólares para 2030. Varias de las cifras vienen del informe Tecnolatinas del Banco Interamericano de Desarrollo, que identificó 1.005 empresas tecnológicas que fueron fundadas en América Latina y que han levantado más de $1 millón y valen 6 millones de dólares o más. Esas 1.005 startups, como se les llama, estudiadas, valen colectivamente unos 221 mil millones de dólares y han levantado un total de 28 mil millones de dólares en inversión. De ese total, 28 valen más de 1.000 millones de dólares. Muy interesante, Juan. ¿Qué otros datos tiene este informe? Pues datos hay muchos, pero hay una comparación interesante y es la que deja ver la forma en la que las compañías tradicionales que cotizan en la bolsa han ido perdiendo valor frente a las tecnológicas. Durante la última década, la capitalización del mercado de las primeras ha caído en 489 mil millones de dólares. Eso quiere decir que hoy esas empresas valen entre el 33 y 70% de lo que valían hace 10 años. Las tecnológicas suman 214 mil millones de dólares, 37 veces más de lo que representaban hace 10 años. Otro dato, en los últimos 4 años el número de unicornios regionales pasó de 9 a 28 y su valor conjunto aumentó de 23 mil millones de dólares a 175 mil millones. Juan, ¿hay algún dato interesante, relevante sobre Colombia?
Sí hay. Esa radiografía de las tecnolatinas muestra que el 51% del ecosistema de Latinoamérica y el Caribe se concentra en Brasil, donde hay más de 500 empresas que han levantado más de 13.000 millones de dólares y dominan las compañías de comercio electrónico, seguidas por las fintech. Colombia está ganando terreno. Hay 76 emprendimientos que han logrado levantar 3.300 millones de dólares para crear un ecosistema valorado en 7.800 millones de dólares. Para terminar, para el BID es importante incrementar el enfoque en inclusión y sostenibilidad ambiental, así como aumentar la representación femenina en la industria. Solo para que tenga este dato, Víctor, el 10% de los emprendimientos latinoamericanos cuenta al menos con una mujer fundadora. Y esta, pues, es la movida de hoy, Víctor, sobre el futuro de los emprendimientos tecnológicos en América Latina. Juan, muchas gracias. Lo esperamos mañana con más movidas empresariales. Y así terminamos por hoy, pero los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.